Bienvenidos a Desde el Capitolio. Nos encontramos esta tarde en Miami con René Bolio. Él es el presidente de la Comisión Justicia Cuba. Él se encuentra desde el lugar de los hechos donde hace unas horas el Departamento de Justicia anunció una acusación formal contra Raúl Castro, hermano de Fidel Castro. Este es un día histórico para la comunidad cubanoamericana y por esta razón René Bolio nos acompaña para darnos detalles de todo lo que se está viviendo desde Miami. René, muchas gracias por acompañarnos esta tarde Desde el Capitolio. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Pues sí, hoy es un día histórico. En Miami, aquí vinieron a presentar lo que ha hecho el Departamento de Justicia, lo que ha hecho el fiscal de los Estados Unidos con investigaciones del FBI, y es una noticia importantísima porque se le ha dado inicio al proceso penal contra Raúl Castro. ¿Y por qué fue esto? Raúl Castro, además de ser el hermano del innombrable Fidel, fue era el secretario de las Fuerzas Armadas y fue el que dio la orden de derribar dos aviones civiles en aguas internacionales y que masacraron a 4 pilotos cubanoamericanos. Y este delito pues fue público, fue demasiado evidente hace 30 años, el 24 de febrero de 1996, y dada la cadena de mando que hubo, Raúl Castro es definitivamente responsable, junto con toda su cadena de mando, hasta los pilotos asesinos. Pero no solo eso, sino que es el inicio de un procedimiento contra una persona que cometió no solo este crimen, sino innumerables crímenes que ha cometido la dictadura cubana, encabezada por Fidel, por Raúl y ahora por Díaz-Canel. Entonces es un momento histórico en el cual por primera vez un funcionario cubano es investigado por estos graves crímenes por la autoridad. Por lo tanto, hoy Raúl Castro Ruz es prófugo de la justicia norteamericana. René, por favor, para la audiencia que nos ve afuera de Estados Unidos, afuera de Cuba, para nuestra audiencia en México y en otros países latinoamericanos, cuéntanos qué es Hermanos al Rescate y por qué ellos estaban sobrevolando en aguas internacionales, que es básicamente dónde deriva el origen de esta acusación. Bueno, Hermanos al Rescate era una organización que volaba en avionetas civiles, por supuesto, sobre el estrecho de la Florida, buscando a todos aquellos que trataban de huir de Cuba en balsas, en lanchas, en todo lo que fuera, para tratar de rescatarlos, para que no murieran, para que no fueran devorados por tiburones, para que no naufragaran. Y esta misión de rescate, se llamaba por eso Hermanos al Rescate, eran personas en avionetas que localizaban, ubicaban a todas estas personas en su intento de huir de la dictadura comunista y los salvaban. Y ellos, 2 de estos aviones fueron derribados por aviones militares, unos MiG rusos, con misiles, atacaron avionetas civiles, por supuesto, en aguas internacionales y masacraron a estos 4 muchachos. Bueno, en ese contexto, René, tú que estuviste en el lugar de los hechos, en la conferencia de prensa donde se anunciaron estos cargos, cuéntame cómo se vivió el ambiente allí, cómo era la expectativa de toda la comunidad cubanoamericana que se reunió en este sitio también que es emblemático para los exiliados cubanos. ¿Cuál fue el ambiente que se desarrolló durante todo este día? Primero que nada, había mucha expectativa porque se sabía, dada la presencia, vino el fiscal de los Estados Unidos, vino el segundo del FBI, estaba la senadora Ashley Moody, estaba, bueno, la plana mayor, digamos, de la investigación de estos delitos. Se había anunciado que iba a haber algo muy fuerte. Y sí, en efecto lo fue. Fue una ovación de pie cuando se anunció que iniciaba el encauzamiento criminal contra Raúl Castro. Es un día de mucha alegría porque se hace justicia. Estaban ahí, por ejemplo, los familiares de los 4 muchachos que hace 30 años fueron masacrados. Y bueno, fue un momento de mucha unidad, de mucha solidaridad y de mucha esperanza para que empiece ya definitivamente el cambio en Cuba. Creemos que es el principio del fin de esta terrible dictadura que está en Cuba. Además, René, déjame decirte que este no es cualquier día. De hecho, justamente nos encontramos en el Día de la Independencia de Cuba. Fue un día en que Cuba
independizó del Imperio Español. Entonces, me gustaría preguntarte, para los cubanos en Miami, para la comunidad en el exilio, para activistas de derechos humanos como tú, ¿qué significa que se anuncien estos cargos en este día que también es muy importante para la comunidad cubanoamericana? Bueno, para todo Cuba, el 20 de mayo es el Día de la Independencia. En 1902, el 20 de mayo fue la independencia cubana y por supuesto es muy celebrado este día, es un día de identidad cubana. Y que haya sucedido este anuncio en este día, pues no es coincidencia. La verdad es que se buscó que dentro de las celebraciones que existen para la independencia de Cuba, bueno, pues también se inicie el procedimiento penal contra Raúl Castro. Acordémonos de que los Estados Unidos, con un procedimiento criminal que tienen muy claro, han determinado causas a muchas personas, por ejemplo, en México a Rocha Moya y a todos sus cómplices narcocriminales, por ejemplo, a Nicolás Maduro, y ahora el turno es de Raúl Castro y varios de sus cómplices. Entonces, es prófugo de la justicia y no solo de norteamericana, sino también estos crímenes pues claman a la humanidad, ¿no? Entonces, muchos han cometido la dictadura, pues están hoy siendo investigados y el primero que surge hoy, dada la publicidad del evento, todas las pruebas que hay, pues está ahora mismo siendo encausado en una causa criminal, Raúl Castro Ruz, y bueno, donde quiera que se encuentre, está siendo hoy ya perseguido por la justicia, esperemos que le enfrente pronto. Y René, déjame decirte que las reacciones desde la isla no tardaron en hacerse llegar. Uno de los primeros en reaccionar a la acusación fue el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien escribió en X hace tan solo unos minutos atrás, diciendo que esta acusación se trata de una acción política sin ningún basamento jurídico que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba. En este contexto de la tensión militar, bueno, de la tensión bilateral entre Cuba y Estados Unidos, me gustaría preguntarte, ¿qué cambio ves en que esta acusación pueda marcar el destino de Cuba en medio de todas esas acciones y esta presión de Estados Unidos hacia la isla? Bueno, lo que diga Díaz-Canel es lo de menos, ¿no? A ese señor no le hacen caso ni en Cuba ni acá. Pero tiene razón porque inicia a haber una presión, no solo desde los Estados Unidos, por supuesto, sino dentro de Cuba. Hoy hay ya decenas de personas protestando para exigir el fin de la dictadura. Están pidiendo la ayuda internacional y se les está dando. Y ahora el configurar esta serie de delitos de Raúl Castro, que es real, él y su familia quienes se ostentan como dueños de Cuba, ¿no? Díaz-Canel, no le hacen caso en nada, vamos, o sea, nadie sabe ni qué es, lo que él diga es lo de menos, pero lo que sucede con Raúl interesa porque son quienes han tenido sojuzgada a la isla y son los causantes de todas estas desgracias. Y bueno, hablando sobre ese contexto, tuvimos esta mañana un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio. Marco Rubio dio un mensaje en este contexto de la independencia de Cuba y él mencionó que Cuba está secuestrada por Gaesa, que es una empresa controlada por militares cubanos y que ellos han estado robando la riqueza del pueblo cubano. Y en este contexto me gustaría preguntarte, René, Estados Unidos ha lanzado sanciones contra altos funcionarios militares. Cuéntanos, René, ¿qué podemos esperar en los siguientes días sobre una posible efecto de estas sanciones dentro de la cúpula militar contra Gaesa? Bueno, Gaesa es una empresa creada para hacer dinero y robarle el dinero a los cubanos, y lo han hecho. Y esto está en manos de los militares cubanos y hoy están siendo ya perseguidos con diversas sanciones. Esperemos que este tipo de sanciones sean muy efectivas para que la cúpula militar, que no solo es corrupta, que no solo es asesina, también está siendo investigada por varios otros ámbitos. Y yo creo que Gaesa está ya en la mira de las autoridades norteamericanas y, por supuesto,
todos sus bienes han sido obtenidos a partir del robo a los cubanos. Bueno, también quisiéramos hablar sobre un poco del contexto geopolítico, principalmente México y Cuba. Ayer llegó un buque con cargamento, con alimentos hacia la isla. La presidenta Sheinbaum lo anunció el lunes pasado y ella decía que mientras Rusia se está enfocando en enviar petróleo hacia la isla, México va a enviar otro tipo de ayuda humanitaria. Me gustaría preguntarte qué implicaciones tiene en este contexto geopolítico que México siga enviando esta ayuda a la isla. Bueno, lo primero, Rusia tiene ya una amenaza de no enviar ningún tipo de petróleo a Cuba y no lo va a hacer. Segundo, toda la ayuda que llega a Cuba por parte de cualquier país es robada y es vendida al ciudadano cubano. Entonces, la consecuencia que va a tener todo este envío de ayuda, sobre todo de México y de otros países, pues es para que se la roben y para que obtengan una ganancia los mismos líderes estos que tienen corruptos Cuba. Y hace unos días, René, estábamos escuchando a Marco Rubio, quien reiteró también su oferta de enviar 100 millones de ayuda humanitaria a Cuba, pero solamente lo harían a través de Cáritas, una organización de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la diferencia que tú ves en el enfoque de la ayuda que está ofreciendo Estados Unidos a la ayuda que está ofreciendo el gobierno mexicano? Esta ayuda sí llega al pueblo, sí llegaría a los que lo necesitan y a los que se les ha obstaculizado su manera de alimentarse y de vivir. La ayuda que se puede enviar a través de la Iglesia Católica, esa sí llegaría directo al pueblo, no como cualquier otra llamada ayuda que llega a la dictadura comunista, la venden y la usan para su propio lucro. Y bueno, quizás para que nuestro público que se está uniendo a este live, me gustaría preguntarte, René, ¿cómo sientes el ánimo que estás en Miami? ¿Cómo sientes el ánimo de los cubanos que se encuentran en este momento, quizás algunos festejando esta noticia? Es un día de festejo. Es un día muy... Los que están en el exilio es muy importante para los que están dentro de Cuba. ¿Algún mensaje que tengas para las personas que se encuentran en otra parte del mundo, que quizás no saben mucho sobre el contexto de Cuba y sobre este tema de Raúl Castro? ¿Qué le dirías a las personas que estamos afuera como espectadores sobre lo que esto significa para la isla y también para el mundo? Parece que René está desconectado por un momento. Entonces, vamos a esperar unos segundos. Restablecemos la conexión con René. Y bueno, quisiera simplemente comentarles que la Casa Blanca publicó un mensaje presidencial por el 124 aniversario del Día de la Independencia de Cuba, en el que prometió que Estados Unidos no descansará hasta que el pueblo de Cuba tenga de nuevo la libertad que sus antepasados lucharon tan valientemente por establecer hace más de 100 años. Y quisiera leerles una frase que el presidente Trump escribió en esta declaración. Dice: Estados Unidos no tolerará que un Estado canalla albergue operaciones militares de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 145 kilómetros del territorio estadounidense. Esto dijo el presidente Trump. En lo que restablecemos la conexión con René, me gustaría compartirles que este tema de las amenazas que existen en la isla es un tema que el gobierno de Estados Unidos ha estado publicando, ha estado denunciando desde hace días atrás. Recordemos que Marco Rubio dio una entrevista con Fox News y dijo que Cuba se ha convertido en un tapete para los adversarios de Estados Unidos. Nosotros en The Epoch Times hemos publicado bastantes informes sobre la presencia china en Cuba. Se ha reportado que existen presuntas bases de espionaje a tan solo 90 millas de las costas de la Florida.
Y esto es algo bastante delicado, también es una preocupación para el gobierno estadounidense, porque sabemos que existen diversas instituciones de defensa en las costas de la Florida y que esto también se vuelve un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Y esto es algo muy importante, estamos viviendo un momento muy histórico. El presidente Trump, el fin de semana, comentaba en una entrevista con Brett Bayer que él cree que Cuba pronto se va a volcar hacia Estados Unidos y no hacia China. El periodista Brett Bayer lo increpó al menos 2 veces por la presencia de un proyecto energético que están desarrollando los chinos en Cuba en medio de esta crisis energética que por un lado Estados Unidos dice que se debe a que Venezuela dejó de enviar petróleo a Cuba. Entonces, debido a que la caída del dictador Nicolás Maduro, Venezuela ha estado dejando de enviar petróleo a la isla, pero la isla acusa que tienen un bloqueo petrolero, ¿no? Entonces, vemos de estos dos lados un contraste en las declaraciones y recordemos que en enero de este año, el líder venezolano Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos y fue enviado a un tribunal de justicia. Y desde ese momento han ocurrido muchos cambios geopolíticos en Latinoamérica. Uno de los principales cambios fue que Venezuela, que durante mucho tiempo era el proveedor de la isla de petróleo, que gracias a esos envíos de petróleo Cuba subsistía. Hoy en día ellos no tienen esos recursos y han recibido escasos buques. Por ejemplo, lo mencionaba René Bolio hace unos momentos, reciben apoyo petrolero de Cuba, de esa forma están subsistiendo en este momento. Y la presión de Estados Unidos se está volviendo cada vez más grande. Vemos también este tema de las declaraciones que se intercambian entre el secretario de Estado Marco Rubio y las autoridades cubanas en la isla por el tema de la ayuda humanitaria. Mientras Rubio dice que esta ayuda humanitaria no llega al pueblo cubano porque el régimen se niega a permitir que esta ayuda llegue a través de Cáritas, el régimen cubano alega que estas declaraciones son falsas y hemos seguido muy de cerca aquí en The Epoch Times una cobertura sobre este tema de la tensión geopolítica entre ambos países. Quisiera invitar a toda la audiencia que se encuentra con nosotros esta tarde desde el Capitolio a que sigan nuestra cobertura de Cuba desde nuestras páginas, donde estamos publicando información verídica y veraz. Y bueno, antes de despedirme, quisiera mantenerlos informados, quisiera invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todas las redes sociales como The Epoch Times Español, para que sigan nuestros reportajes, nuestras entrevistas y nuestros artículos que estamos publicando sobre el tema y que vamos a seguir publicando en los próximos días. Y también los invitaría a que sigan sintonizando desde el Capitolio. Estamos ocupando el lugar de Pachi, que en este momento no se encuentra con nosotros, pero nuestros compañeros de The Epoch Times, Elina Villafañe, Julián Bertone, estamos día a día siguiendo la cobertura y compartiéndoles la información a ustedes para que ustedes puedan tomar decisiones informadas. Y bueno, al parecer René no va a volver. Le agradecemos mucho que se haya conectado unos minutos con nosotros para compartirnos todo lo que vivió esta mañana. Y nosotros nos escucharemos el día de mañana para seguirles informando. Muchas gracias y gracias a todos por conectarse. Que tengan una excelente tarde.